Ahora tenemos un solo mensaje para los soldados estadounidenses. Acérquense. Es lo que envía la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, esta gente no es cualquier ejército. Siempre lo he dicho yo en mis intervenciones en las diferentes plataformas que he sido invitado. Para entender las capacidades del régimen iraní no hay que mirar esto solamente en tema militar, estratégico o entrenamiento, las capacidades bélicas que puedan tener. Aquí hay que mirar que el régimen iraní es mucho más que un ejército. Y estoy hablando de una doctrina totalmente religiosa, militar, que puede llegar a ser más letal, hablo en ideología, que cualquier otro ejército en el mundo. Porque son personas que por sus creencias no les tiembla absolutamente nada de perder la vida, porque sabemos que cuando un soldado iraní o de la Guardia Revolucionaria pierde la vida en combate, es literalmente entregado, como ellos lo ven históricamente, espiritualmente, es considerado un héroe y va directamente al cielo. Así que para ellos es un honor morir en combate. Así que para ellos el tema de la muerte representa es un nuevo comienzo en la vida. Y sobre eso, sobre esos principios, y lo digo como exmilitar, es muy difícil poner a cualquier militar del mundo que no tenga estas ideas tan extremas, combatir. Por eso es que Estados Unidos lo piensa más de una vez, a pesar de que tiene fuerzas especiales, los Delta Force, Ranger, las unidades de paracaidistas, etcétera, muchas unidades entrenadas. Pero nadie se le compara a la capacidad mental que tiene un soldado iraní por sus creencias religiosas extremas. Eso, y así hay que verlo, cómo es que el régimen Irán trabaja. Para ellos es diferente a nuestra cultura. Si ustedes se ponen a mirar lo que pasó con Nicolás Maduro, pues todo el mundo, como se dice coloquialmente, echó el polvero y se fueron a volar. Nadie va a morir por otro. Y aquí nadie quiere morir. Pero si ustedes hablan con una persona que tiene estas creencias, prácticamente te dice, para mí es un honor morir. Por eso Estados Unidos tiene que ser muy cauteloso en las decisiones que se tome de aquí en adelante, porque o los sacaban a todos o los sacaban a todos. Muchos pensaban que después de la muerte del líder político, militar, religioso, el ayatolá Ali Jamenei, la situación en Irán iba a llevar a un colapso del régimen y Irán iba a ser libre. Y nos damos cuenta que la potencia del mundo, Estados Unidos, le ha acabado casi con toda su cúpula militar, le ha dado a los principales ministros de guerra, y ministro de guerra que ponen, ministro de guerra que cae. Y a pesar de eso, el régimen iraní todavía le tiene o tiene al presidente Trump con una jaqueca gigantesca que no le permite hoy en día tomar decisiones claras o importantes, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, que el propio presidente de los Estados Unidos lo ha dicho muchísimas veces. Resuelvo la situación en Irán y me concentro en la situación de Cuba. Resuelvo la situación en Irán y me concentro en otras situaciones. No se ha podido, porque recordemos aquí que incluso el que presentó el manifiesto de entendimiento o este preacuerdo para que nos entendamos todo de paz, que ya no existe, porque así lo anunció el propio régimen iraní, que ese acuerdo o ese manifiesto de entendimiento lo rompieron. Fueron ellos mismos. Y es increíble pensar que el que lo promovió, quien lo publicó, fue el propio presidente de los Estados Unidos, porque sabe que es una guerra o es un conflicto que se puede ir a meses o a años si lo quieren alargar. Y hay algo importante que hay que decir el día de hoy, mis queridos amigos.
Recordemos que el presidente Trump se encuentra en una encrucijada muy grande. No con esto estoy diciendo que los Estados Unidos no sean capaces de destruir a un régimen en el mundo. De poder lo pueden hacer, pero tienen que arriesgar muchos recursos militares, muchos recursos económicos y sobre todo, eso es una guerra asimétrica. Significa que el régimen de Irán no se le va a parar de ejército a ejército porque sabe que va a ser totalmente destruido. Aquí se van a utilizar técnicas para que entendamos lo que se trata de una guerra asimétrica. No se encuentran los manuales. Todo lo que sea válido para librar la guerra, como lo quieran hacer, lo van a hacer. No hay una simetría, no hay una línea. Cualquier cosa puede suceder. Y una de las grandes preocupaciones de los Estados Unidos, de Israel, es no saber a ciencia cierta qué armas de destrucción masiva logró tener Irán. Porque hasta el momento, como Estados Unidos no está en el terreno, no sabe si oficialmente Irán pudo desarrollar un arma de destrucción masiva, y estoy hablando de un arma nuclear. Y recordemos que los Estados Unidos como tal tienen muchísimos enemigos a nivel internacional. Y hay muchos dictadores o presidentes, y estoy hablando de Rusia, de China o incluso el propio Corea, que saben que si le dan pie a Estados Unidos a estar acabando dictaduras como pasó en Venezuela, como quieren hacer en Irán, como quieren hacer en Cuba, como quieren hacer en Nicaragua, nadie les garantiza que no vaya a suceder en sus países. Y nadie garantiza que estos países internamente estén apoyando a Irán como lo que se conoce hoy, que lo más probable, de acuerdo a lo que dicen los primeros informes de inteligencia norteamericanas, de acuerdo a los golpes decisivos que ha dado Irán a las bases norteamericanas desplegadas en Oriente Medio, es que tanto China como Rusia estarían prestando sus capacidades militares satelitales para que Irán le esté dando en el punto y esté rompiendo todas las capacidades de protección de estas bases por parte de los Estados Unidos. Es una situación, mis queridos amigos, muy compleja para los Estados Unidos. Y compleja porque cuando no se tiene la información completa de cuál es la sorpresa que te pueden entregar, hay cosas que al presidente Trump lo tiene muy preocupado. Y segundo, y sin ser menos importante, recordemos que Estados Unidos está a puertas de las elecciones de medio periodo. Y dentro de su propio partido y sus adversarios políticos, nadie quiere una guerra abierta con Irán. No solo por lo que representa económicamente, porque recordemos que ahora los precios de los combustibles van en alza. Y ahí es donde volvemos a tocar el tema de Venezuela. Por eso es que el tema de la transición en Venezuela, en ocasiones muchos la ven como una pita o una cadena muy enredada, porque para Estados Unidos en este momento sabe que ¿para qué me voy a poner a ensayar con otro gobierno o con otra situación si todo lo que yo le pido a la criminal de Delcy Rodríguez me lo está dando? ¿Y para qué me voy a ponerme a complicar yo a poner a otra persona o ayudar a garantizar unas elecciones libres y después no me den todo como me lo están dando ahora? Desde ese punto también tenemos que mirar lo que está pasando con Venezuela, porque si Estados Unidos no tuviese las reservas que tiene Venezuela y que ahora son de ellos, porque el propio presidente de los Estados Unidos solamente una semana atrás lo estaba diciendo, Estados Unidos ahora tienen o son el número uno en las reservas de petróleo. Y lo decía por la adquisición, más bien, adhesión de
de las reservas de petróleo de Venezuela. Con esto, tampoco estoy afirmando que no se vaya a dar un proceso de transición en Venezuela. Lo que estoy diciendo es que para lo que a veces muchos se preocupan el por qué el presidente Donald Trump no acelera las cosas como quisiéramos, hay que entender que esta situación que está pasando en Irán es lo que el presidente Trump quiere asegurar en su hemisferio, que él lo controla perfectamente, y no soltar la gallina de los huevos de oro que en este momento representa a Venezuela con el tema del crudo. Ojalá, mis queridos amigos, Estados Unidos, y lo voy a decir con todo el respeto, con todo el cariño, pero ojalá Estados Unidos lance un ataque tan letal y contundente contra el régimen de Irán, o se rinden para empezar a ver otras políticas a nivel internacional. Pero en este momento, el régimen de Irán está resistiendo y está resistiendo al máximo. Toda esta noche, hoy que estamos nosotros ya aquí en Europa en la madrugada, aquí ya son las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana, 2:20 exactamente, aquí en Europa, y estamos despiertos porque aquí en Europa han sonado las alarmas. Es decir, los países de Europa saben perfectamente que la situación en Oriente está muy delicada, la situación con Rusia está muy delicada y hay que empezar también a prepararse directamente aquí desde la OTAN. Por eso aquí a las 2:20 los medios internacionales están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en Irán y quiero que por favor rápidamente observen ustedes cómo está el sistema, el espacio aéreo en este momento en esa región para que entendamos, pónganlo ahí por favor, para que entendamos, observen esto. Ustedes saben qué significa este movimiento que se podía reportar por Flight 24, Flight Radar 24. Decenas de aviones cisternas norteamericanos sobrevolando apresuradamente a Israel mientras el acuerdo que tenía Irán e Estados Unidos ha colapsado. Esta guerra para muchos ha entrado en su tercera fase y la tercera fase definitiva. Esto que ustedes ven en pantalla, mis queridos amigos, es para muchos el final de este conflicto o se termina de agudizar y se muestran coloquialmente, como se dice, todas sus capacidades militares y se toman las decisiones más drásticas para acabar con esto, o definitivamente Estados Unidos se aleja de esa zona, que cosa que no va a suceder. Cosa que no va a suceder porque ustedes observan bien, aunque esto no es un conflicto en el territorio norteamericano, es un conflicto que incluye o involucra a los principales aliados de los Estados Unidos en temas monetarios. Ustedes saben, en esa región pasa el 30% del crudo, pasa un gran porcentaje del gas licuado, pasa un gran porcentaje de los suministros que se encuentran los principales. Estamos hablando de él, entre otros, Oman, etcétera, que necesitan que Estados Unidos siga cumpliendo su misión. Por eso, mis queridos amigos, el presidente de los Estados Unidos hoy a las 6 de la tarde ordenaba de nuevo un ataque contundente. Y yo quiero que ustedes observen cómo fue el tema del ataque el día de hoy, porque ya se pudo tener unos videos que aunque son muy pocos, hay que decirlo, quiero que ustedes observen este video. Pónganlo, por favor. Aquí está. Observen.
atentos a esto. Ahí va. Dios santo. Ahí va. Eso que ustedes vieron caer ahí es uno de los misiles balísticos iraníes que alcanzaron la base de Muwafaq en Saltí, en Jordania, que murieron los soldados norteamericanos y otros más están heridos. Y Estados Unidos ha perdido muchos hombres en conflicto, en diferentes guerras. Pero una de las cosas que más le preocupa a Estados Unidos es que si pudieron o lograron romper las defensas de esta base aérea, como entre otras que han caído, y no ha habido muertos a diferencia de en esta ocasión, lo que le preocupa a Estados Unidos es que esto se siga repitiendo. Y lo que le preocupa a Estados Unidos es que pueda existir una amenaza desde un punto más cercano que pueda lograr dar a otro tipo de objetivos, si estoy hablando de destructores o de portaaviones o etcétera. Y estos dos hombres que ustedes ven en pantalla, el presidente de China y el presidente de Rusia, de acuerdo a las informaciones que hoy la inteligencia norteamericana está empezando a analizar, estaría pensando que asesores militares de estos dos presidentes estarían utilizando sus propios satélites de vigilancia y de equipo de puntería para ayudar a Irán a atacar las bases estadounidenses en todo Oriente. La situación delicada, demasiado delicada. Por eso, mis queridos amigos, vamos a seguir rastreando lo que está pasando esta noche, porque esto directamente nos afecta a todos en este momento. No solamente los que esperamos esa libertad en Venezuela, esa libertad en Cuba, esa libertad en Nicaragua, sino también el tema económico. Los precios que en este momento, mis queridos amigos, empiezan a subir cada vez más. Recordemos que esto nos afecta en la economía a todos. Y por eso es que Estados Unidos hoy, se los voy a poner en pantalla grande, emitía una alerta hace unas horas atrás para que todo el mundo supiese lo que estaba pasando. Póngame por favor la imagen de la alerta. Aquí la tengo. Con la imagen que iniciamos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una advertencia mundial debido a la situación en Medio Oriente. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa. Dios quiera que esta escalada mundial no incluya a otros países. Dios quiera que la situación preliminar de investigación del por qué las fuerzas iraníes lograron alcanzar objetivos en tierra de las bases norteamericanas sean producto de otra situación y menos que China o Rusia estén involucrados. Y también aquí en Europa, las imágenes que dejaba Moscú, pues también son muy preocupantes porque Ucrania atacando almacenes de alimentos de los rusos, y en este caso en Moscú, también esto le está dando la vuelta al mundo cuando sabemos que cada vez más Estados Unidos da el apoyo a Ucrania, la OTAN da el apoyo a Ucrania y de acuerdo a las últimas informaciones que se tienen directamente de Rusia, pues obviamente el gobierno ruso no se va a quedar con esto porque todos sabemos también las capacidades que tiene Rusia y son capacidades de otro nivel porque estamos hablando que Rusia sí tiene cabezas nucleares y que Dios quiera, mis queridos amigos, que eso no llegue hasta estas instancias. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga el mundo, Dios bendiga la libertad y seguimos al pendiente de todo lo que está pasando, mis queridos amigos.
era como prácticamente un flash informativo de esta situación que se está viviendo en este momento en Oriente Medio y en Estados Unidos. El día de mañana vamos a estar haciendo actualizaciones porque eso es una situación demasiado grave que se está viviendo en el mundo.